Hola. Como ya sabemos, la solubilidad es la medida máxima de soluto que se puede disolver en un disolvente dado. Hay factores internos que influyen en esta, como las fuerzas intermoleculares, y otros externos, como la temperatura o la presión. La ley de Henry explica cómo varía la solubilidad de un gas respecto a la presión. William Henry fue un químico y médico inglés nacido en Manchester el 12 de diciembre de 1775. Estudió medicina en la Universidad de Edimburgo, donde también realizó su doctorado, finalizando sus estudios en 1807. Por sus problemas de salud, debido a un accidente que sufrió en su niñez, se vio impedido para ejercer como médico y se dedicó de lleno a la química. En 1808 recibió la medalla Copley de Royal Society y un año después fue elegido miembro de esta sociedad. El 2 de septiembre de 1836, a los 60 años, se quitó la vida. Algunos de los aportes que hizo este importante científico son los siguientes. Descubrió que la causa de muchos accidentes que se producían en minas de carbón era producto del gas grisú, que se origina cuando se desprende el metano de la hulla y reacciona con el aire de las galerías. Además, comprobó que el platino en pequeñas cantidades puede actuar como catalizador de muchas reacciones. En el campo de la medicina también tuvo algunas hazañas. Por ejemplo, investigó enfermedades contagiosas como el cólera e ideó un método para desinfectar la ropa a base de calor. Sin embargo, su mayor aporte es la ley de Henry. Vamos a ver qué nos dice esta. Esta ley enuncia que a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Matemáticamente puede formularse como: la concentración molar del gas A disuelto es igual a la constante de Henry multiplicada por la presión parcial del gas A disuelto. Cuanto mayor sea la presión parcial de un gas sobre un líquido, mayor cantidad de gas absorberá el líquido. A menor temperatura, la capacidad del líquido para absorber gases aumenta. Por el contrario, con el aumento de temperatura, el líquido disminuirá su capacidad para absorber gases. Esto es lo que pasa cuando hervimos agua y comprobamos que salen burbujas, que no es otra cosa que el gas que lleva disuelto y que el aumento de temperatura le obliga a liberarlo. Ejemplo: en el proceso de elaboración de bebidas gaseosas, se incluye una disolución de dióxido de carbono gaseoso en agua bajo presión y se cierra el sistema, botella o lata, a una presión elevada, de modo que la botella de gaseosa sin abrir está bajo una gran presión de CO2. Al abrir la botella, la presión se reduce rápidamente hasta alcanzar la presión atmosférica y se desprende una parte del gas CO2 de la solución en forma de burbujas. Este burbujeo se hace más fuerte si el cambio de presiones se hace más rápido y el gas en su abrupta salida emerge con solución y hace que la bebida gaseosa se derrame del envase. Si se deja abierto el recipiente, la bebida pierde el gas porque el CO2 liberado se escapa. Otro ejemplo de la ley de Henry, aunque no tan cotidiano como el de las bebidas gaseosas, es el buceo, que a grandes profundidades puede ser muy peligroso, sobre todo cuando hay que volver a la superficie. Cuanto mayor es la profundidad, mayor es la presión a la que se ve sometido el submarinista y la presión a la que respira. Esto hace que los gases se disuelvan mejor en la sangre, sobre todo si el mar está a baja temperatura. En estas condiciones, a gran presión, la persona no aprecia ningún cambio. Sin embargo, si trata de subir rápidamente a la superficie, el descenso en la presión provocará que el nitrógeno disuelto en la sangre alcance la saturación y forme burbujas. Estas pueden llegar al cerebro, al corazón o incluso a los pulmones, causando gran dolor e inclusive la muerte. Para que esto no suceda, se debe hacer un descenso controlado de la presión
y así los gases vuelven a disolverse en la sangre. La imagen que podemos ver a continuación nos muestra la relación entre el nitrógeno y su disolución en la sangre. En la primera de ellas aparece el descenso, en donde la sangre está insaturada y el nitrógeno se disuelve en ella. La imagen del medio nos muestra una situación de equilibrio, en donde la sangre está saturada y el nitrógeno se mantiene constante. Y finalmente tenemos la situación de ascenso, en la cual la sangre está sobresaturada y el nitrógeno disuelto pasa al aire. Para comprender mucho mejor lo que postula esta ley y ver cómo influye finalmente y cómo varía la solubilidad de los gases de acuerdo a la variación de presión, vamos a realizar un trabajo experimental. Materiales. Para esta actividad vas a necesitar indicador rojo de metilo, jeringa, un clavo pequeño, 2 vasos precipitados de 50 ml, agua mineral, un poco, y un plumón para rotular los vasos precipitados. Antes de empezar nuestra experimentación, es muy importante rotular los vasos. En los materiales yo les decía que podíamos utilizar vasos precipitados, pero si ustedes deciden realizar este experimento en sus casas, pueden usar cualquier vaso de vidrio. Marcamos los vasos, uno que diga agua y el otro que diga soda o agua mineral. Y agregamos aproximadamente 5 o 10 ml de cada una de estas en los vasos respectivos. Luego agregamos 2 o 3 gotas de nuestro indicador rojo de metilo a cada uno de los vasos. Como pueden observar, al agregar el indicador en el vaso con agua, obtenemos una coloración amarilla que nos indica un pH aproximado de 6,2. En el caso de la soda, la coloración es roja y nuestro pH ronda los 4,4. Agitamos para obtener soluciones homogéneas y continuamos. Tomamos una pequeña muestra con ayuda de nuestra jeringa de aproximadamente 2 ml de nuestro vaso de soda. Tapamos la punta de la jeringa con una goma o con cualquier elemento que les pueda servir como tapón y desplazamos el émbolo hasta el tope. Con ayuda del clavo podemos realizar de manera perpendicular, atravesarlo en el émbolo para que nos ayude como tope y así el émbolo no se desplace hasta la parte de abajo. La imagen no se alcanza a apreciar muy bien, pero el clavo está ahí de manera perpendicular. Ahora agitamos nuestra solución. Agitamos hasta observar algún cambio. Podemos ir notando que la coloración que en un inicio era roja, ahora se está tornando a un color amarillo, muy similar al que tenía nuestra agua sola. Ahí podemos apreciar de mejor manera cómo la coloración es amarilla. Ahora retiramos el clavo, el tope de nuestra jeringa, y desplazamos el émbolo hasta la parte inicial, que eran aproximadamente nuestros 2 ml de solución. Procedemos a agitar nuevamente. La agitación tiene que ser lenta, ya no tan rápida y durante unos 10 o 15 segundos para obtener resultados aparentes. En este caso podemos ver que la coloración vuelve a tornarse roja, igual que al inicio de nuestra solución de soda con nuestro indicador de pH. Ahí si lo acercamos un poco más podemos ver que efectivamente, si bien no tiene el color rojo intenso, ha tomado una coloración rojiza. ¿Pero por qué pasa esto? La presión del gas sobre la disolución determina qué tan soluble es dicho gas en esta disolución. O sea, a mayor presión se disuelve mayor cantidad de gas.
En el caso de la soda, es una solución compuesta por CO2, que es nuestro gas, nuestro soluto, y agua, que sería el disolvente. Cuando tomamos la muestra de 2 ml de soda, tenemos una concentración X de CO2 en agua. Al mover el émbolo al tope y disminuir la presión, la solubilidad también lo hace, y se ve reflejado en el color, que se torna amarillo. Por el contrario, cuando desplazamos el émbolo al volumen original y aumentamos la presión, la solubilidad también lo hace, y vemos cómo la solución vuelve nuevamente a tener un color rojizo. El experimento que vimos recién nos muestra de manera cualitativa cómo se expresa la ley de Henry. Ahora veremos un ejercicio en el que vamos a calcular la solubilidad de un gas. Como nos muestra el enunciado, nos dice lo siguiente. Calcule la concentración de CO2 en una bebida gaseosa cuando se embotella bajo una presión parcial de 4 atmósferas sobre el líquido a 20 grados Celsius. Y la letra B, después que la botella se abre y se equilibra bajo una presión parcial de CO2 de 3 por 10 a la menos 4 atmósferas. Primero que nada tenemos que anotar los datos. Los datos que tenemos del ejercicio son la presión parcial del CO2 de 4 atmósferas y la constante de Henry, que está en la tabla que aparece en su guía de ejercicio, que en este caso para el CO2 a 20 grados Celsius es de 2,3 por 10 elevado a menos 3 mol dividido en litros por atmósfera. Ocupamos la ecuación de Henry que ya hemos visto en múltiples ocasiones durante la presentación y simplemente reemplazamos los datos. Tenemos la constante de Henry y la presión parcial. Multiplicamos ambos valores y obtenemos que la concentración del CO2 en esta disolución de bebida gaseosa es de 0,092 mol por litro. La letra B se las dejo a ustedes.